Queridos hermanos, celebramos hoy 26 de enero en la memoria en la iglesia de los santos Timoteo y Tito, obispos. Antiguamente se celebraban estas dos memorias de manera separada, pero desde 1969 se unificó en una sola memoria, teniendo en cuenta que estos dos, Timoteo y Tito, fueron eh, los dos colaboradores, discípulos del apóstol San Pablo. De los dos, pues hay más datos sobre Timoteo. A Timoteo se le nombra varias veces en los Hechos de los Apóstoles, y el apóstol San Pablo le dirige dos cartas, primera y segunda a Timoteo. De Tito tenemos una carta también, la carta del apóstol San Pablo a Tito. Por lo que se puede ver en las cartas, el apóstol Pablo tenía un gran aprecio por estos dos discípulos, por Timoteo y por Tito. Son conocidas esas cartas dirigidas a ellos como cartas pastorales. Si nos fijamos en las cartas de San Pablo, normalmente son cartas dirigidas a comunidades, por ejemplo, a, a los romanos, a los efesios, a los corintios, tesalonicenses. Pero aquí, de manera particular, vemos cómo se dirigen las cartas a un destinatario concreto, primera y segunda de Timoteo, y una carta a Tito. Bueno, a mí personalmente me atrae mucho, me llama mucho la atención la figura de Timoteo, porque el apóstol Pablo dice cosas bellísimas. Por ejemplo, en la lectura que corresponde para el día de hoy, en la segunda epístola a Timoteo, Pablo le saluda y, y luego le dice más adelante: doy gracias a Dios, a quien como mis antepasados rindo culto con una conciencia pura, cuando continuamente noche y día me acuerdo de ti en mis oraciones. Vemos aquí pues el aprecio del apóstol Pablo por, por Timoteo y cómo ora por él. Esto es importante porque en la vida nos sostenemos con la oración de los hermanos en la fe. Y continúa diciendo el apóstol: al acordarme de tus lágrimas siento vivos deseos de verte para llenarme de alegría. Pues evoco el recuerdo de la fe sincera que tú tienes, fe que arraigó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y sé que también ha arraigado en ti. Qué especial, hermanos, pensar también en la fe que ha sido transmitida, la fe que hemos recibido de nuestros padres, de nuestros abuelos. La experiencia de la fe se vive fundamentalmente en casa. Es verdad que hay personas que quizás han tenido un encuentro de conversión en su vida cuando son ya adultos, pero es importante cuando se cultiva la fe desde la casa, desde el hogar. Y yo creo que muchos de nosotros tenemos recuerdos de nuestra madre, de nuestro padre o de nuestros abuelos que nos inculcaron la fe en el Señor. Eh, es la alegría de recibir ese gozo y esa educación y esa formación en la fe desde que somos pequeños. Y aquí el apóstol hace alusión precisamente a eso, a la fe de la abuela y a la fe de la madre. Eh, Timoteo, bueno, cuando hablamos de la fe de la madre, no es que la madre fuera cristiana, la madre era judía, estamos hablando de la fe del pueblo judío, pero era una mujer judía, mientras que el padre de Timoteo era gentil, era griego, un hombre que no creía ni siquiera nada del pueblo judío. Pero su esposa, la madre de Timoteo, sí era creyente, una buena creyente judía. Y luego seguramente pues viene la conversión de Timoteo cuando conoce a Pablo, a San Pablo, y va a ser un gran colaborador del apóstol Pablo. La tradición dice, bueno, sí, los textos más antiguos dicen que
Timoteo y Tito fueron obispos. Timoteo fue obispo de Éfeso y, y Tito fue obispo de Creta, de la isla de Creta. Aquí se habla de la imposición de manos del apóstol. Recordemos que en la iglesia existe la sucesión apostólica. Por ejemplo, yo que soy sacerdote, pues fui ordenado por un obispo. Todos los sacerdotes somos ordenados. Recordemos que la ordenación sacerdotal es un sacramento, el sacramento del orden, y todos somos ordenados por un obispo. Entonces yo fui ordenado, por ejemplo, por un obispo en Manizales, en Colombia, y ese obispo a su vez pues fue ordenado como sacerdote y luego obviamente como obispo pues por otro obispo, y así va la sucesión apostólica. Por eso esa garantía también que tenemos en la iglesia. Entonces el apóstol Pablo le dice: por tal motivo te recomiendo que reavives el carisma de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Qué bonito esto, ¿no? Reavivar el carisma recibido. Cuando nosotros somos ordenados sacerdotes, pues recibimos la gracia a través del sacramento para vivir el ministerio, para tener fuerza, alegría, para anunciar la palabra del Señor. Pero claro, con el paso del tiempo a veces llegan momentos difíciles, momentos pesados, en los que nos cuesta permanecer fieles en la oración, nos cuesta permanecer fieles en la palabra, porque tenemos una gran responsabilidad, por ejemplo, de preparar muy bien las predicaciones, de anunciar la palabra del Señor. Y entonces pues aparece toda esa dimensión humana que también a veces nos cuesta, ¿no? Y por eso es importante renovarnos, ¿no? Y aquí el apóstol está diciendo: reaviva en ti el carisma recibido por la imposición de mis manos. Ahí entonces vemos cómo Timoteo fue ordenado por San Pablo, a la vez que seguramente San Pablo recibió de los apóstoles, porque él no se confirió a sí mismo, sino que lo tuvo que haber recibido también de los apóstoles. Es lo que es la sucesión apostólica. Entonces, también el libro del Apocalipsis, por allí hay una parte muy fuerte donde el ángel del Señor en el libro de Apocalipsis le dice a una de las iglesias: tengo contra ti que has dejado enfriar el primer amor. Entonces qué fuerte, ¿no? Que de pronto ese entusiasmo, ese vigor, esa fuerza que recibimos nosotros el día de la ordenación sacerdotal, con el paso de los años la dejemos opacar. Nos corresponde a nosotros estar siempre implorando, siempre pidiendo la gracia al Señor para permanecer en su amor, para permanecer en fidelidad, para tener la ilusión, el entusiasmo todos los días. Pero para eso tenemos que recordar ese día grande de nuestra ordenación sacerdotal y pedirle al Señor la gracia también de que nos sostenga para que podamos ser fieles hasta el final de nuestra vida, hasta que nos encontremos con el Señor. Pues qué especial, hermanos. ¿Qué queda decir más de esta fiesta? Invitarles a que se animen a leer la Sagrada Escritura también. En estos días en la liturgia estamos leyendo el Evangelio de San Marcos. Qué bueno que de pronto en casa empezarán a leer el Evangelio de Marcos. Y por qué no también adentrarnos en la lectura de las cartas de San Pablo. Precisamente ayer celebramos el martirio de San Pablo, la conversión de San Pablo. Y hoy precisamente al día siguiente, después de la conversión de San Pablo, tenemos estos dos colaboradores suyos, Timoteo y Tito. Tito también, que aunque no tenemos tantos datos en la Biblia, pero tenemos al menos esa carta dirigida por San Pablo a Tito. Entonces, pues bueno, qué especial. Y ya para terminar, así como un chiste un poquito bobo, pero es el santo más pequeño de la Iglesia Católica, porque es San Tito. Es un santito, pero es un gran santo. Bueno, queridos hermanos, que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.